Vamos a Martín Rabasani, ¿cómo la ves? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo ves esta baja ahí del dólar blue? ¿Tiene que ver un poco con la recesión en el sentido de tienen hoy que salir día 15, pagar quincena, entonces tienen que salir a rematar sus dólares que tenían ahorrados para poder afrontar estos gastos? Es probable que esté vinculado a necesidades de financiamiento. También tenemos que tener en cuenta que el gobierno habilitó a las exportadoras a liquidar 25% de las ventas de soja en el mercado de contado con liquidación, con lo cual también puede ser que por ese lado haya algo más de oferta. Y además tenés la intervención en el MEP, ¿no? Que sigue interviniendo el Banco Central en el dólar MEP. De todos modos, lo que asombró a muchos fue que esto ya venía pasando, ¿no? Desde principio de mes venía pasando lo de que venían liquidando en el contado con liquidación. Ayer pudo comprar poco el Banco Central, pero luego del dato récord de inflación del 12,4%, cifra que no se veía desde 1991. Muchos en el gobierno no esperaban tanto, esperaban más cerca de 11 que de 12,4 como fue. La no suba de tasas del Banco Central, muchos veían, y ahora se dispara el dólar. Sí, podríamos decir que en realidad la reacción del mercado fue bastante favorable, dadas las condiciones que vos señalás. Yo creo que en realidad el gobierno lo que está tratando de hacer es a toda costa mantener la estabilidad del tipo de cambio, por lo menos hasta las elecciones del 22 de octubre. Claramente la situación de reservas es muy comprometida, pero yo creo que se va a tratar de utilizar todos los recursos disponibles para poder de alguna manera recomponer poder de fuego en el Banco Central. Por ejemplo, un tema que debería resolverse próximamente es la licitación de 5G del espacio radioeléctrico. Ahí se van a citar 3 tramos y tengo entendido que la Conducción Económica espera un ingreso del orden de los 1.500 millones de dólares que vendrían a reforzar las escasas divisas que tiene hoy el Banco Central. Porque si pensamos en el cronograma hoy, Martín, ¿qué tiene que enfrentar el gobierno como pago de dólares? Cuando, de alguna manera, cuando recibió los fondos del Fondo Monetario, cumplió un poco con los importadores y no le queda mucho por delante en este corto tramo. Es como que determina que con el dólar soja 5, con esta modalidad, puede tener un equilibrio. ¿Crees que puede ser posible mantener el tipo de cambio solamente con el dólar soja 5 y sin tener ningún apremio de pago concreto? Bueno, los desembolsos del fondo supuestamente son para pagar el fondo, con lo cual a corto plazo no habría demasiadas urgencias. Yo creo que sí, que hay una chance alta de que se pueda llegar a mantener el tipo de cambio en 350, como dijo el gobierno. En realidad dijo que iba a ser 350, pero se cumplió parcialmente, porque como hablábamos recién, hubo una parte que se permitió liquidar un tipo de cambio superior para el sector sojero. Pero sí, creo que dadas las semanas que quedan antes de las elecciones y dadas estas perspectivas de los ingresos de divisas del campo, más algún otro ingreso adicional, yo creo que hay una probabilidad de que el tipo de cambio se mantenga en los 350 pesos. Sobre todo, Marian, teniendo en cuenta que lo que venía como fantasma dolarizador se está pagando, se está hablando cada vez menos y cada vez se está hablando de que sería en otro periodo, en otro momento, cuando las cosas sean diferentes. Y por el otro lado, también lo que tiene que ver con la salida del cepo, también quiere decir que la gente que se dolarizaba porque podía haber este tipo de salto, hoy el único escenario que le queda por resolver es si va a haber o no una nueva devaluación en la economía de la Argentina. Claro, realmente salir del cepo en estas condiciones es imposible. Nuestras estimaciones es que a la deuda comercial que habitualmente tienen las empresas en los últimos meses
el stock de deuda subió en unos 16.000 millones de dólares. Recordemos que en este momento las reservas del Banco Central son negativas. Realmente en estas condiciones no creemos que haya ninguna posibilidad de levantar de manera inmediata el cepo. En todo caso, después se podrá discutir de cara al futuro a ver qué mecanismos se hacen para normalizar esta situación que realmente es toda una distorsión. Pero claramente hoy la situación de reservas no permite que se libere el cepo, ni tampoco es previsible que se pueda flexibilizar la política de control de importaciones a corto plazo. El tema es, estás teniendo una olla a presión, ¿no? El gobierno está pateando todo para adelante. El tipo de cambio este de 350 fijo, vos le deberías agregar la inflación está del 12% para actualizarlo. Entonces, hoy ese dólar estaría en 400 pesos prácticamente, debería estar. Vas a tener otra inflación del otro 10% por lo menos, algunos dicen que va a ser mucho más, pero entonces debería ya después actualizarlo a 4.50 este dólar. ¿A cuánto se te va a ir la brecha después? ¿Qué es lo que va a pasar el día después de las generales o, si Massa entra al balotaje, el día después del balotaje, el lunes 20 de noviembre? O sea, ¿va a explotar todo por los aires? O sea, se van todos los congelamientos, tenés un retraso vos en tarifas de transporte, por lo pronto digo que lo congelaron frente a la inflación, ¿no? Medicina prepaga, todo lo que están congelando, tenés un gran en precios cuidados, todo lo que están congelando va a explotar entonces el 21 de noviembre, el 20 de noviembre, ¿no? Claro. En realidad el problema serio de Argentina es que en estas condiciones cualquier corrección del tipo de cambio se traslada inmediatamente a precios. Normalmente me estaba viendo un estudio de un colega hace muy poco. Normalmente las devaluaciones en los 2 primeros meses, si tomamos los últimos 5 episodios cambiarios, la devaluación se traslada más o menos en los 2 primeros meses un cuarto a precio. En este caso, la última devaluación fue prácticamente 3/4, o sea, prácticamente la totalidad de la devaluación se trasladó a precios, o sea, la economía argentina ajusta muchísimo, con muchísima velocidad. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que claramente después de las elecciones va a tener que seguir un proceso de administración porque los desequilibrios son muy grandes y creo que lo fundamental en ese sentido es el poder de fuego que vaya a tener el Banco Central. Yo creo que si la conducción económica logra de alguna manera los ingresos de los exportadores del agro, más algún refuerzo adicional de dólares por la vía de créditos o la licitación de 5G y demás, bueno, puede tratar de sostener las variables en un contexto, insisto, muy, muy inestable. Hablando, Martín, de recesión, ¿crees que muchos economistas y analistas plantean que ya estamos en recesión? La realidad es que si vos seguís trasladando la inflación a precios, va a llegar un momento donde no vas a vender. Y eso queda claro, porque no vas a tener comprador. ¿En qué instancia estamos hoy? ¿Cuánto de elasticidad le queda a los precios para seguir subiendo? Y si crees que estamos en una recesión. Yo creo que sí, que estamos en una recesión. Los números, de alguna manera, hay que desmenuzarlos, ¿no? Es decir, en el primer semestre del año, por ejemplo, la actividad económica cayó un 1,9%. Pero esto tuvo que ver fundamentalmente por el efecto de la sequía. Es decir, si nuestros cálculos son que si uno resta el impacto negativo del sector agropecuario, en el primer semestre del año la actividad no cayó, sino que subió poco, 1,6, pero subió. La realidad es que la primera parte del año, por lo menos, de alguna forma, con cierta flexibilización de algunas importaciones y demás, la actividad logró relativamente mantenerse. Yo creo que este escenario cambió abruptamente con la devaluación después de las PASO, donde hubo un salto muy fuerte del tipo
tipo de cambio, como todos sabemos. Esto llevó a que las empresas precautoriamente aumentaran los márgenes. Entonces, si antes lo que teníamos era un problema básicamente de oferta, porque bueno, la oferta no reaccionaba a todo lo que se podía esperar básicamente por las restricciones de las importaciones, ahora estamos pasando a tener un escenario donde además de los problemas de oferta, se están dando los problemas de demanda porque esta suba abrupta de los precios ha determinado una caída importante en los ingresos de la población. O sea, creo que se juntan los dos fenómenos, con lo cual están dadas las condiciones para una caída en el nivel de actividad. Nuestra estimación es que el año terminaría con una caída del PBI del 3%, pero a mí no me extrañaría que indicadores como la actividad industrial registren caídas del 4 o 5% en los próximos meses. En este sentido, ¿cuál es la mayor inquietud e incertidumbre que te trasladan tus clientes? Y política, claramente. La mayor incertidumbre es de orden político. Ajá. Hay mucha, digamos, yo creo que claramente hay algunos aspectos que la misma realidad impone y que no van a poder evitarse. Es decir, lo que charlábamos recién, creo que las restricciones a las importaciones van a seguir, creo que el cepo va a continuar por la razón fáctica de que no hay dólares. Creo que Argentina va a tener que hacer de alguna manera, después del proceso electoral, un proceso de reequilibrio de las cuentas públicas, porque no se puede seguir manteniendo este nivel de desequilibrio simplemente porque no hay forma de financiar el déficit. Claro. Pero, claro, las formas en que esto se lleve adelante pueden variar según quién sea el próximo presidente. Así que yo te diría que la mayor incertidumbre que nos presentan los clientes es de orden político en cuanto a cuáles pueden llegar a ser las medidas que se implementen sobre fin de año y comienzo del próximo. Martín, ¿esa incertidumbre tiene nombre y apellido? Porque de alguna manera es certidumbre sobre algo que puede generar incertidumbre, porque lo otro, tu cliente, los empresarios, de alguna manera lo conocen. ¿La incertidumbre tiene nombre y apellido? Yo creo que la incertidumbre tiene que ver fundamentalmente con los enormes desequilibrios que estamos acumulando. Es decir, Argentina no puede mantener este nivel de déficit, no podemos seguir manteniendo este retraso de las tarifas. Claramente los márgenes empresarios se crecieron de una manera importante por razones precautorias y lógicas en este contexto de incertidumbre. Me parece que acá hay toda una enorme tarea de reacomodamiento de precios relativos que nadie sabe bien cómo se va a lograr, pero que en todo caso requerirían de una situación política, de fortaleza política, que tampoco están mostrando las encuestas. Es decir, no daría la impresión de que cualquiera sea el resultado de las elecciones, quien asuma el próximo gobierno tenga una mayoría contundente como para asegurar este tipo de reacomodamientos que van a ser de alguna manera complicados. Y yo creo que este es uno de los factores que más incertidumbre genera, ¿no? Es decir, no tanto quién vaya a ser, sino qué grado de fortaleza política tenga como para llevar adelante un ordenamiento. A ver, yo no quiero poner nombres y apellidos, pero si, por ejemplo, fuera la Libertad Avanza quien lograra el triunfo, las proyecciones de los encuestadores es que no tendría más de 40 diputados, 8 senadores, es decir, minoría en ambas cámaras, no tendría ningún gobernador, claro. Claro, lo mismo, es decir, lo mismo, digamos, pasaría
si fuera el peronismo o Juntos por el Cambio el que llegara al gobierno. No tienen mayorías que permitan visualizar un poderío político suficiente como para decir, bueno, podemos rápidamente ordenar la economía. Yo creo que esto naturalmente va a exigir de un gran esfuerzo y madurez por parte de la dirigencia política para llevar a acuerdos, ¿no? Porque Tal cual. es la única forma de seguir para adelante. Bien, gracias Martín. No, un placer.